Muy buenos días a todos y a todas, compañeros, compañeras, profesores, profesoras. Muchísimas gracias por estar en este nuestro 14 seminario de profesores de Derecho Administrativo en este semestre 2022-1 y con una vuelta ya progresiva a la presencialidad de nuestras actividades. En esta oportunidad tenemos el gratísimo honor de contar con la participación en este seminario de mi maestro y amigo de todos nosotros, el profesor Juan José Díez Sánchez, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante, y con el profesor, amigo y colega, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante, el profesor Rubén Martín. En esta ocasión, el tema para el seminario, cuyo disertante será el profesor Martínez, tiene que ver con el alcance, la influencia, con las consecuencias derivadas de la aplicación de tecnologías de la información, de administración digital en el derecho administrativo. Vamos a conversar de lo que es este impacto en nuestra área de conocimiento. Pensamos que es un tema de muchísima actualidad. El profesor Rubén Martínez es, creo, uno de los principales especialistas en Iberoamérica en esta materia, ¿no? En España son reconocidos 4 o 5 cabezas visibles en torno a este tema y Rubén, no obstante ser un profesor titular muy joven, ha sabido avanzar muchísimo en esta materia y en todo lo que tiene que ver la administración electrónica o la administración digital. Por eso es que le agradecemos mucho su disposición para participar de este seminario. Y como ustedes saben, el profesor Díez, el profesor Martínez, están en esta semana en nuestro programa de maestría en Derecho Administrativo. Estamos inaugurando, digamos, en modalidad híbrida el mismo y nos está acompañando, por supuesto, en las clases. Así que, sin más, agradecerles a ambos por su presencia aquí. Vamos a darle la palabra al profesor Rubén Martínez. Muy buenos días. En primer lugar, lo que quiero es agradecer la invitación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de todo el departamento y en particular de nuestro querido profesor Segarra. Es un placer poder disertar, además de temas que están en el eje central de mi trayectoria investigadora. Y además es un lujo poder hacerlo compartiendo mesa pues, con el profesor Segarra, pero también con mi maestro, ¿no? Con el profesor Díez, que en definitiva fue quien durante los años de elaboración de mi tesis doctoral, cuando absolutamente nadie creía en las cuestiones relacionadas con el derecho de la administración electrónica, no solo él apostó por este tema, sino que lo supo guiar y al final, como anécdota, ¿no? Les contaré, eso yo creo que demuestra mucho de su magisterio. Prácticamente me obligó a comprender no solo los instrumentos de la tramitación electrónica, sino que primero me obligó a comprender los instrumentos de la tramitación procedimental tradicional, ¿no? O sea, me enseñó que para hablar del registro electrónico primero tenía que conocer lo que era un registro, el funcionamiento de un registro, igual con la notificación, con la firma. Y al principio es una cosa que te choca y hasta cierto punto te enfada, ¿no? Porque dices, no, yo estoy haciendo una tesis sobre esta cuestión. Pero nada, tan solo un mes después de esa cuestión me di cuenta que me estaba haciendo el mayor favor de mi vida y de mi trayectoria académica, ¿no? Yo creo que eso es lo que deben hacer los maestros. Entonces es un lujo, como comprenderán, para mí poder estar en este seminario y compartir además mesa con el profesor Díez y con el profesor Segarra, que además vivió en primera persona parte de ese desarrollo, ¿no? De la tesis. Bueno, con estos agradecimientos yo quería iniciar
con un vídeo. Es un pequeño corto de 3 minutos y medio de un festival muy importante de cortos en España. Y a propósito de este pequeño corto, una vez que lo veamos, comenzamos con la disertación, si les parece a todos. Espera un momento. Quería darme de alta en autónomos. Ventanilla de información, modelo TA1. Lo cumplimenta en esa mesa y después... Me he traído relleno. No ha rellenado esa casilla. Vaya a las mesas de la entrada y... He traído 2 copias, escritas y revisadas. Le falta el impreso de Hacienda. Y la fotocopia. Muy bien, Rubita. Tú lo has querido. Fotocopia del DNI. Número de cuenta. Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social. Fotocopia de los impresos de Hacienda. Doble fotocopia del modelo 036, numerado y grapado. Ya se ve la imagen. Bueno, he querido comenzar con este pequeño corto. Podría parecer una cuestión un poco informal, pero creo que es interesante situar el escenario en el que nos movemos, ¿no? Este es un festival internacional de cortos en España y que en buena medida por votación popular se eligen aquellos trabajos que quedan finalistas. Y este fue sin duda el trabajo más votado y con más repercusión, ¿no?, que hubo. Al final no ganó, quedó en segunda posición por las cuestiones del jurado y demás. Pero, ¿qué quiero decir? Las personas administradas sentían una profunda empatía con aquello que habían visto. Y esto es una situación generalizada a nivel mundial. Esta realidad, esta sensación, existe en todas las administraciones públicas y el modelo de administración de
el impacto de la tecnología en la administración y en el derecho administrativo tiene que servir para cambiar precisamente esta situación. Entonces, vamos a disertar durante unos minutos sobre distintos ámbitos donde se produce ese impacto de la tecnología en el derecho administrativo, pero también en la organización administrativa. En cuanto al derecho administrativo, a mi juicio, hay un impacto claro en la esfera de derechos de las personas en sus relaciones con las administraciones públicas. Lo hemos visto en este corto, ¿no? Porque aquí, en definitiva, esta mujer estaba intentando realizar un trámite administrativo relativamente sencillo, ¿verdad? Y para un trámite así relativamente sencillo le ha costado mucho, ¿no? Porque se le estaba reclamando una serie de información, una serie de documentación, que en el 100% de la documentación que se le estaba pidiendo, y eso es lo realmente chocante, es una información que ya está en poder de la administración, o que la administración ha generado. Es decir, son documentos públicos que no tendrían por qué solicitarse a la persona interesada. Es decir, la propia administración debería tener la capacidad de aportarlos, de ponerlos a disposición de la persona en la tramitación. En España tenemos un derecho que para mí es el clave en cuanto a la implantación del modelo de administración digital, que es el derecho a no aportar datos y documentos que ya obren en poder de cualquier administración pública o que hayan sido elaborados por cualquier administración. Esto se regula en España en los artículos 53.1d, en el artículo 28, ambos artículos de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, y también Ley 39, por tanto, 2015, y también en el artículo 155 de la Ley 40/2015, de la Ley de Régimen Jurídico. Y para mi grata sorpresa, he podido ver cómo, al prepararme el módulo que estoy impartiendo en la maestría, he podido ver que en el ordenamiento jurídico peruano, y en concreto en la Ley de Gobierno Digital, se ha establecido un anclaje también para posibilitar este derecho en el ordenamiento peruano. Concretamente, estoy hablando de los artículos 18.4 de la Ley de Gobierno Digital. Artículo 18.4 de la Ley de Gobierno Digital, que habla de las garantías para la prestación de servicios digitales. Es un artículo que dice: facilitar el acceso a la información requerida por otra entidad de la administración pública, es decir, existe ese derecho o esa garantía de que se tenga que facilitar esa información de una administración a otra, mismo marco, realmente. Sobre los datos personales que ven en su poder y se encuentren, aquí está el límite que yo veo, en soporte electrónico. La formulación en España es mucho más amplia, ¿vale? Para soporte electrónico y no. En Perú está limitada por el momento para el soporte electrónico, pero bueno, ya es bastante. Dice, por supuesto, para el ejercicio de las funciones y competencias de la administración, ¿no? Evidentemente, en el corto hemos podido ver que así es. Y esto al final, ¿cómo se materializa, ¿no? En España, esta posibilidad de ejercitar este derecho a intercambiar datos, documentos entre administraciones. En definitiva, posibilitar que la administración sea realmente una administración proactiva. En definitiva, posibilitar que la persona interesada pueda acudir a la administración solo con la solicitud de aquello que quiere, sin tener que presentar esos 8, 9, 10 documentos que siempre le va a pedir la administración. Porque en el fondo no sería necesario, ¿no? La administración debería poder proveerlo. Y en España esto se hace a través de la red interadministrativa SARA, que tiene su base jurídica en los artículos 28 de la Ley de Procedimiento y 155 de la Ley de Régimen Jurídico. En Perú he podido ver que el artículo 24 y el artículo 25 de la Ley de Gobierno Digital hablan de la infraestructura nacional de datos y del marco de gobernanza y gestión de datos en Perú. Y en el fondo están planteando la misma arquitectura, sobre la base de la interoperabilidad, es decir, ese principio fundamental para el modelo de administración electrónica, en base al cual se tienen que diseñar
los servicios de manera estándar para que se puedan comunicar entre administraciones, en base a esa cuestión, es posible llegar a cumplir con este derecho que, como comentaba, es fundamental. Es decir, el impacto en los derechos es un impacto claro. También la administración debe ser consciente, y las personas administradas, de que hay que modular y, en definitiva, hay que ajustar el nivel de garantías y que, por tanto, no vale extrapolar las mismas garantías del modelo papel al modelo electrónico. Las garantías hay que modular. ¿Qué quiero decir con esto? Que si para tramitar una solicitud X te hacen falta 3 o 4 datos, que son datos ya públicos, porque casi siempre las administraciones piden datos de otras administraciones o datos de esa misma administración, esa es la realidad. Hace falta autorizar y que la administración directamente recabe los datos. Estamos ahorrando muchísimas cuestiones en relación a la tramitación tradicional, en relación a lo que se venía haciendo tradicionalmente, ¿no? Es la aportación documental, etc. Es decir, hay que realizar un ajuste de garantías. Luego ya me referiré un poquito. Ahora bien, este derecho y otros son derechos clave. Este en concreto para mí es el de... Yo he sostenido oralmente y por escrito que cuando este derecho a no aportar se materialice de verdad, se cumpla de verdad, entonces hablaremos de una administración electrónica real y efectiva. Bien, en cuanto al impacto en la organización administrativa, y siguiendo con la disertación, la tecnología creo que lo que debe hacer es cambiar las claves del control de los actos administrativos que se otorgan por parte de las administraciones. Y me voy a explicar. El derecho administrativo históricamente se ha basado en la cultura del control ex ante, el control previo. Es decir, yo quiero abrir una farmacia en Lima, porque yo he visto que en Lima hay muchas farmacias, ¿no? Una cosa que me llama la atención. Quiero abrir una farmacia en Lima y entonces inicio un procedimiento administrativo y en la filosofía tradicional pues presento toda la documentación, ¿verdad? Entonces la administración examina ese expediente, esa documentación, ¿cierto? Analiza toda la documentación presentada, ve que se ajusta, ve si hay que hacer un proyecto de obra para modificar el local, porque es obligatorio por el servicio que sea, porque sea un restaurante, lo que sea. Se examina desde el despacho, los ingenieros y los arquitectos dan el ok, y entonces, 3 o 4 meses después, con suerte, se otorga el acto administrativo que permite realizar la obra, terminar la obra, acomodar el local, abrir el negocio. Y en esto debe cambiar. Y puede cambiar. Y tenemos que pasar del control ex ante al control ex post. Por 2 razones fundamentales. La primera, porque técnicamente es posible hacerlo, es mucho más eficaz y, sobre todo, agiliza la apertura de negocios, la prestación de derechos por parte de las personas interesadas. Es decir, yo presento toda la documentación está correcta y a partir del mismo momento de la presentación yo debería poder iniciar las obras para abrir ese negocio. Y el control de la administración sobre ese acto administrativo debería de ser durante el ejercicio del derecho y después. Es decir, tenemos que modificar las estructuras de la organización administrativa. Y yo sé que esto que estoy comentando es muy complicado, porque cuando un ingeniero o un arquitecto se han acostumbrado durante 25 años de su trabajo a realizar labores de despacho y a no realizar labores de calle, de análisis, de inspección en el sitio, es muy difícil cambiar esa cultura. Pero realmente eso es lo más ajustado. Porque la única manera de comprobar efectivamente que lo que se había presentado en el procedimiento se corresponde con la realidad
es hacerlo examinando la realidad una vez que el acto administrativo ya se ha producido. Esa es la realidad. Por tanto, dentro de la organización administrativa, de los recursos humanos de las organizaciones administrativas, también tenemos mucho que cambiar. Tenemos mucho que modificar. Y va a generar muchas resistencias. Las está generando en España, me consta, por los trabajos de consultoría que hacemos habitualmente, y pasa en todas las administraciones, no es normal que pase. Sin embargo, si esto se produce, finalmente, gracias a ese impacto de la tecnología en el derecho y en la organización administrativa, vamos a poder avanzar hacia técnicas de automatización e incluso técnicas de inteligencia artificial. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene que una persona que necesita un certificado público, que un certificado público es un acto de conocimiento? La administración no innova absolutamente nada. Comprueba en su base de datos que hay un documento que se corresponde y entonces emite un certificado en relación a ese documento. La administración simplemente está haciendo una comprobación de algo que ya está en sus bases de datos. ¿Qué sentido tiene que alguien que pida un certificado tenga que esperar 15 días a que se le envíe un certificado? Esto se puede y se debe automatizar. Porque además es la mejor manera de evitar, por ejemplo, falsificación. Es una solicitud contra una base de datos. Si la información está en la base de datos, se va a emitir el certificado, y si no está en la base de datos, no habrá certificado. Claro, aquí el control deja de ser un control ex ante para ser un control ex post. Y esa es una de los, yo creo que los mayores impactos que tiene la tecnología en el derecho administrativo y en la organización administrativa. Y termino con una última idea. Ya he comentado que se deben adaptar los derechos, se deben adaptar los principios, pero en esencia, esto es muy importante, la solución de los problemas jurídicos derivados del impacto de la tecnología en el derecho administrativo, en esencia, es la misma de siempre. Es acudir a las bases, a los fundamentos clásicos, a los principios generales del derecho administrativo. Nosotros esto, que no ha sido una tendencia hasta los últimos tiempos acogida mayoritariamente, en la tesis doctoral lo tuvimos claro. Mi tesis doctoral se articuló desde el análisis de los principios clásicos del derecho administrativo, aterrizándolos al impacto que tenían con la implantación del modelo de administración electrónica. Y en esencia, si lo pensamos, es así. Esto es cíclico. Esto es cíclico, ¿no? Siempre ha habido innovaciones tecnológicas. ¿Y cómo se han solucionado los problemas jurídicos derivados de las innovaciones tecnológicas? Acudiendo a los principios jurídicos clásicos. Por poner un ejemplo que ha sido muy debatido por la doctrina en España, ¿no? Una sentencia del Tribunal Supremo en el cual se estaba analizando si una opositora que había presentado su solicitud electrónicamente, había pagado las tasas, había realizado absolutamente todos los trámites relativos y solo le quedó al final poner el código PIN del sistema de firma electrónica. El código PIN. Y ahí se debatió si ese asunto, la persona interesada, había o no manifestado inequívocamente su voluntad de querer participar en ese proceso selectivo, porque para eso es la firma. Y cuando nosotros firmamos algo en papel, la firma en papel demuestra nuestra anuencia, que nosotros queremos realizar esa tramitación. ¿Y por qué se firma el documento? Porque normalmente se presentan las solicitudes, esas solicitudes van al instructor del procedimiento y el instructor del procedimiento tiene que ver y comprobar que efectivamente lo presentado es la voluntad de quien lo ha presentado. En el ámbito electrónico, de verdad, en este asunto, ¿es necesario al final
absolutamente necesario para validar ese acto administrativo poner el PIN de la firma electrónica y firmar con un certificado? ¿Es que no demuestra suficientemente la voluntad de la persona haberse conectado a la plataforma, haber registrado su solicitud, haber realizado el pago de las tasas, haber materializado absolutamente todo, menos poner el PIN de la firma electrónica? ¿De verdad con esa actuación no se estaba demostrando fehacientemente, claramente, la manifestación de la voluntad de esta persona? Claro que sí. Y en el fondo, ¿qué hizo el Tribunal Supremo? Porque la legislación española dice que una solicitud sin firmar, lo dice así, una solicitud sin firmar no vale. Y no se puede subsanar. ¿Pero qué hizo el Tribunal Supremo en este asunto? En otros asuntos, la resolución ha sido distinta. Sentencia del TSJ de Murcia, por ejemplo, en un asunto muy similar, que el TSJ de Murcia resuelve diciendo que inadmite el recurso presentado por la persona que no firmó y la deja fuera del procedimiento selectivo. Pero el Tribunal Supremo en esta ocasión, ¿qué dice? Que la firma es un instrumento para demostrar la manifestación de la voluntad. Y que en este asunto la manifestación de la voluntad está clara. Y que, por tanto, volviendo a las bases, fundamentos, principios clásicos del derecho administrativo, se debe permitir la participación en ese procedimiento. En resumen, la tecnología impacta y va a impactar, lógicamente, en el derecho administrativo y en la organización administrativa. Es natural que sea así. Hay que modular los derechos, hay que adaptar los principios. Pero no debemos olvidar que las soluciones jurídicas a los problemas que plantee precisamente el impacto de la tecnología en el derecho administrativo van a venir de la mano casi siempre, de los fundamentos y principios clásicos del derecho. Bueno, muchas gracias y, por supuesto, después pues, podemos disertar. Ahora el profesor Díez también realizará una exposición. Así que nada, muchas gracias y me he sentido muy útil. Gracias, Rubén. Queremos pedirle ahora algunos comentarios a profesor Díez. Tiene la palabra. Y el profesor Díez lo hace con mucho gusto, pero antes también manifiesto pues mi satisfacción por encontrarme aquí. Me siento muy honrado, como siempre, de esta vinculación que tengo con la Universidad Católica del Perú, sobre todo con los queridos colegas, como no por la afición de este año, que es el profesor Diego Pegarra, Roberto, Ricardo, Richard, etcétera, y todos los que, aunque no estén aquí, desde luego están en virtual, etc. A todos les doy mi más sincero agradecimiento, les transmito mi más sincero agradecimiento una vez más por recibirme en esta casa de estudio. En segundo lugar, me resulta admirable el dominio de esta materia. Efectivamente, para mí, por mi edad, y sobre todo porque tengo muchas inseguridades, y algunas voy a dejar plasmadas en estas 4 reflexiones que voy a hacer, en relación con la administración digital, con los avances de las nuevas tecnologías, en relación con la actividad administrativa, y en general la actividad en el sector público y, como no, también en el ámbito privado. Pero me resulta admirable el dominio, la comprensión y, sobre todo, esta forma tan maravillosa de explicarnos el qué y el cómo impactan estas nuevas tecnologías en la administración. Bien. Antes de nada, yo digo que toda la regulación que se ha ido produciendo a lo largo de estos años en relación con estos asuntos han avanzado, han progresado, efectivamente impactan claramente no solo en la organización, sino también en las relaciones y en todos los aspectos del aparato y del funcionamiento o actividad administrativa.
pero nos dejan, cuando menos, distintas cuestiones sin resolver o sin resolver adecuada al juicio, con todas las reservas de quien no es un experto en esta cuestión, sino a lo sumo un aprendiz permanente en esta cuestión, que son las siguientes. Yo tengo claro que aquí, efectivamente, los mismos derechos tienen no solo que ser preservados, sino garantizados en su plenitud, y da lo mismo si es la administración convencional o si es la administración pública. Es más, a mí me gustaría que reflexionásemos un segundo en relación justamente con lo que acabo de decir. No debería de garantizarse igual, debería de garantizarse mucho más y mejor, sobre todo en calidad. En calidad. Y cuando me refiero a la calidad, me refiero a la calidad de todo lo que la tecnología representa como avance, como progreso, pues desde la realización de muchos servicios públicos puramente basados en la tecnología, así como en todos aquellos otras actividades prestacionales o de otro tipo que efectivamente tienen un gran sustrato o fundamento en su progreso precisamente en las tecnologías. Pienso, por ejemplo, voy a poner dos ejemplos. ¿Qué impacto más maravilloso ha de tener la tecnología, la sociedad de la información, de la comunicación, con el principio de transparencia? ¡Qué maravilla!, ¿no? Lo podemos tener todo. Pero no depende de la tecnología. Depende de la cabeza y depende de la decisión administrativa que tengamos no solo adecuadamente estructurada la información pública, que circule adecuadamente, que no tenga zonas de penumbra, que no tenga zonas de opacidad, porque da lo mismo, a golpe de clic puedes encontrarte con toda la información o a golpe de clic puedes encontrarte con eso, no está disponible. Entonces, yo creo que estos derechos de acceso a la información, esas obligaciones o deberes que debe de cumplir, y pongo solo ese ejemplo, naturalmente deberían de ser de tal calidad que, digamos, ya no nos acordamos, porque somos mayores, de aquello que antes explicábamos cuando hablábamos del derecho de acceso a la información pública. Entonces, merecería que efectivamente llegásemos a la convicción de que ha habido un cambio trascendental y cualitativo como consecuencia de estos avances de la administración digital. Y yo tengo mis reservas profundas. El ejemplo que he puesto el profesor Rubén Martínez. Bueno, tiene el de la eficacia, la simplificación, la tramitación convencional de los procedimientos. Estamos notando un avance significativo respecto a esas tramitaciones. ¿O hace uno la solicitud? No voy a poner un ejemplo. Pero a mí me ha sucedido, no quiero decirlo. Un ejemplo en el que dices, ¿qué tengo que esperar? ¿Qué he de esperar de una solicitud electrónica formalizada correctamente, que el sistema garantiza que se ha presentado, que está todo perfecto, que no sé cuántos, etcétera? ¿Cuánto tarda en ser autorizado? ¿Cuánto tarda en llegar la resolución? ¿O cómo llega la resolución? Bueno, ¿qué quiero decir? Que todos estos avances, todos estos progresos, al margen de ofrecernos prestaciones y servicios públicos de mejor calidad, tendrían que hacerse en las mejores condiciones y en base y con fundamento precisamente en un principio como el de eficacia, que es un principio fundamental de la administración y que podría, como consecuencia de esto, generalizarse también. Yo
Y ahora ya voy a decir en 3 palabras lo que me preocupa realmente. Lo que me preocupa realmente es que todos estos progresos y avances, tanto en la regulación como en el propio funcionamiento de la administración, ¿para qué negar que efectivamente puede haber mejoras sustanciales? No nos pueden hacer olvidar las brechas digitales. Y, por tanto, que estamos poniendo en juego principios constitucionales de una grandísima relevancia y trascendencia en el funcionamiento de la administración, pero además en el funcionamiento de cualquier otra organización, pero en particular de la administración. La desigualdad patente de los, como se suele decir, sin techo digital. Vamos a ver. Dejémonos de tanta palabra hueca de mejora, adelanto, etcétera, cuando tenemos muchas organizaciones, las más menudas, las más cercanas a los ciudadanos, el ámbito rural, en determinadas zonas. Yo estoy hablando de lo que mejor conozco, pero sé que si ocurre ahí, no somos, una vez más, los españoles excepcionales. También sucede en otros países. ¿Qué acceso a la información? ¿Qué tramitaciones de información? Si no tengo conexión a Internet. Empecemos por el principio. Garanticemos a todo el mundo. Otra cosa es que además obliguemos o no a utilizarlo en nuestras relaciones con la administración. Claro, ¿por qué no me lo imponen? Tendríamos que empezar a hacer excepciones. Eso sí, si usted justifica que no tiene acceso a Internet, Dios mío, es que no lo tengo desde el punto de vista estructural, es que no hay conexión. Y 2, hay que cambiar en ese sentido los mecanismos que efectivamente garanticen ese acceso en las administraciones públicas y, por tanto, en las inversiones. Y hay que garantizar con una adecuada carta, una adecuada regulación, que efectivamente esos derechos digitales se pueden utilizar y emplear en cualquier parte del Estado. Y que no determinadas zonas constituyan reductos o privilegios con independencia de que sean la mayoría de las poblaciones de un determinado nivel. Y esa brecha digital se produce también por un factor que a mí me parece, por experiencia propia, consustancial a los adelantos técnicos. Las administraciones públicas tienen que tener suficiente personal cualificado en todos los vericuetos de esa administración digital y con la suficiente cualificación como para apoyar a quienes no tienen esa formación y quieren utilizar los sistemas virtuales. ¿De qué nos sirve que pueda tener acceso a Internet si porque tengo 50 años o 60 y no soy un nativo digital me encuentro? Pero vamos a ver, si el profesor Rubén Martínez, que yo para eso soy no solo su maestro sino su amigo, ayer comprobamos que para hacerlo de medical tuvimos serias dificultades. Un experto. Yo me lo intenté. Pero si se lo digo a uno de los vecinos del municipio donde vivo, o incluso a alguno de los funcionarios del municipio donde vivo, me van a decir que espere otra generación quizá, pero que de momento no sabía reformar. Bien. Y hay otras muchas brechas, pero me fijo en estas porque creo que son importantes. Y hay una tercera ya,
Yo creo que un impacto esencial que no podemos dejar tampoco al lado es cuán necesario es que en estos temas digitales, las administraciones públicas no se pongan zancadillas unas, sino que circule todo lo que tenga que circular, cooperen en todo, colaboren, etc. Solo así podemos alcanzar pues, garantías de seguridad jurídica, garantías de igualdad de trato y sobre todo y en ocasiones el que determinadas circunstancias no se queden exclusivamente en la base de datos de la administración regional H, de la cual lógicamente no tiene conocimiento la administración J. Si al final hacemos también compartimentos estancos, lo mismo que los hemos hecho y lo seguimos haciendo en lo que no, en aquellos terrenos o territorios donde no opera lo digital, bueno, no habremos avanzado y desde luego no habremos avanzado con la armonía o con la convicción de que efectivamente estamos mejorando el funcionamiento, la actividad, la organización administrativa. Bueno, son reflexiones, como ustedes pueden comprobar, lo he dicho, lo repito, de quien no es un experto, pero sí es un ciudadano, preocupado, bueno, con unos ciertos conocimientos del derecho público, con unas ciertas convicciones y, desde luego, con el deseo de transmitirles algunas de estas ideas para una reflexión colectiva en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias por las reflexiones. Gracias, por supuesto, Rubén, por la exposición. Yo me permito estudiarlos y creo que todos estos años juntos y acompañándonos, no solamente en mi caso, sino en el entorno de la universidad, hace que tengamos esa familiaridad tanto con Juan como con Rubén. Creo que eso es algo común a todos nuestros compañeros que ahora estamos aquí en la sala, el profesor Kairan Pomer, el profesor Paul, el profesor Salazar, que contra todo pronóstico llegó, el profesor Satriz, el profesor Martín, el profesor Pasano y los profesores que nos acompañan en virtual. Por supuesto, tengo que hacer una mención especial a nuestra querida amiga profesora Teresa Navarro, que está desde Murcia conectada. También, por supuesto, a nuestros compañeros que están conectados de Ramón Guapaya, Gabriela Ramírez, conectada desde España, ¿no? Verónica Rojas, Tania Zúñiga, Sánchez, Paul Villegas, en general, todos quienes están participando virtualmente y a quienes agradecemos muchísimo por estar con nosotros en este seminario. Les voy a pedir, ahora que vamos a empezar un poco el diálogo, que por favor levanten la mano. Yo tengo una pantalla con la presencia de ustedes como participantes y yo en orden, por supuesto, voy a ir dándoles la mano. Les pediría así que si no intervienen, por favor, apaguen sus audios solamente hasta el momento en que lo hagan. Yo quisiera un poco romper el fuego respecto a lo que ha planteado el profesor Martínez, lo que ha planteado el profesor Díaz, lo que ha planteado Rubén y Juan. Porque, si bien es cierto, lo que nos ha mostrado en el video Rubén es fundamentalmente esa época, digamos, que podría resultar siendo arcaica en algunos lados, pero muy presente en algunos otros, ¿no? Que es una época que nos muestra la falta de eficiencia en la administración pública, ¿no? Frente a lo que es esta nueva época, este proceso de digitalización que estamos viendo, en donde uno de los objetivos precisamente es tener una administración eficiente, al alcance de las personas, pero además una administración que haga las cosas no para su conveniencia, sino sobre todo también para generar bienestar en los ciudadanos. Entonces, uno de los aspectos que a mí me preocupa y que quería, por supuesto, plantearlo de todos estos, digamos, distintos ítems que podríamos desarrollar, es el referido a la actuación automatizada en general, ¿no? Que es más o menos un punto de partida,
y en donde una de las cuestiones que he estado leyendo, estoy preparando también uno de los módulos, tiene que ver con la intervención o no de la voluntad administrativa, ¿no? Creo que es un tema muy interesante porque hay algunos que en su momento reflexionaron, como por ejemplo el profesor Julián Valero, en donde decían que no había voluntad de la administración, y algunos otros, como el profesor Martín, decían que no, que efectivamente había una voluntad de la administración, porque finalmente incluso en la configuración de los programas, del software que se utiliza, existe una intervención y un ejercicio de competencias para decidir incluso esa propia configuración. Entonces, lo que yo quiero plantearle en concreto, para reflexionar tanto al profesor Martínez como por supuesto al profesor Díez, es precisamente en torno a este aspecto. ¿Hay voluntad administrativa o no? ¿Hay realmente un ejercicio de competencias administrativas cuando hablamos de una administración automatizada? Y aparejado ello, planteo también el tema de respecto de qué actos debe realizarse la actuación automatizada. ¿Solo de los actos reglados o también puede ser, ¿no?, de actos administrativos discrecionales? Entonces, básicamente quería plantear esas dos cuestiones de repente para comenzar el diálogo, y por supuesto dejo abierto también la posibilidad para todos nuestros compañeros profesores para que intervengan. ¿Rubén? Por favor. Pues la verdad que es muy buena la pregunta, desde luego. Es una polémica la de las posiciones doctrinales en cuanto a la automatización de decisiones administrativas, a que yo he podido trabajar lógicamente en primera persona, ¿no? Por los propios compañeros, ¿no?, que estamos en ese grupo, hemos trabajado todas estas cuestiones del modelo de administración. Entonces, yo creo que en esos trabajos que has citado con mucho acierto, tanto el de Julián Valero como el de Isaac Martín, son trabajos que creo que ellos, si se releen con la suficiente profundidad, se darán cuenta de que en el fondo están diciendo lo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque en cuanto a la actuación automatizada, claro que sí que hay una voluntad del órgano que configura ese software para la toma de decisiones en un primer momento. El software se va a configurar conforme diga el órgano administrativo que es el titular de esas resoluciones administrativas, que al final va a ser el responsable. Entonces, efectivamente, siempre va a haber esa posibilidad, y también va a haber esa posibilidad, esto lo he dicho alguna vez y la gente se ha sorprendido mucho, de realizar una especie de avocación impropia electrónica de ejercicio de la competencia. Es decir, cuando hablamos de una actuación automatizada, en el fondo lo que se está produciendo es una delegación en un software del ejercicio de esa competencia. ¿Puede ese órgano administrativo en un momento determinado decir, bueno, por la sensibilidad de esta decisión que se va a adoptar, no lo va a hacer el sistema automatizado y lo voy a hacer yo como órgano administrativo que tengo la competencia? Por supuesto. Lo que quiere decir que, por tanto, voluntariedad va a existir. Claro, dependerá del tipo de actuaciones administrativas y el procedimiento que nos lleve al acto administrativo que se produce. Esa va a ser la clave. En el ejercicio de la competencia propiamente, aquí ya podemos decir que la voluntad está delegada, ¿no?, o que la voluntad se ha anticipado. Y lo voy a hilar con el tema de si la automatización solo es para procedimientos reglados o también para algún tipo de procedimientos discretos. A mi juicio, y estoy trabajando precisamente en una monografía sobre esta cuestión, vinculándola a las cuestiones de inteligencia artificial, a mi juicio, la automatización es eminentemente para procedimientos administrativos derivados de potestades regladas. Eminentemente. Pero evidentemente también para aquellos procedimientos discrecionales de carácter técnico en los cuales se produce lo que yo he sostenido por escrito, que es un adelanto de la discrecionalidad. Y voy a poner dos ejemplos.
Uno mundano y otro que tiene que ver con el impacto de la tecnología en la ciencia. El mundano. ¿Acaso cuando los profesores universitarios decidimos hacer una evaluación de nuestros alumnos con un examen tipo test, hemos renunciado a nuestra discrecionalidad administrativa técnica? ¿O realmente hemos adelantado el momento de esa discrecionalidad a cuando hemos puesto las preguntas y las respuestas? Yo creo que hemos adelantado la discrecionalidad a ese momento. Hemos adelantado a ese momento. Evidentemente, mucho más acotada que cuando se corrige un examen de desarrollo o con un caso práctico. Y ahora lo extrapolo al impacto en el ámbito del derecho administrativo, la contratación pública electrónica, en la que yo también he podido trabajar y, como bien saben Diego y Juanjo, bueno, tengo una monografía del año 2015 sobre esta materia. Yo sostuve allí que, por ejemplo, en los sistemas de subasta electrónica o en los sistemas dinámicos de adquisiciones, la discrecionalidad técnica del órgano no desaparece, sino simplemente se adelanta. Se adelanta y se objetiviza. ¿A qué momento? Al momento de diseñar el baremo que se va a incorporar en el software. Por tanto, eminentemente para potestades regladas que conllevan actos administrativos reglados, el prototipo son las certificaciones, los actos de certificación, ¿no?, administrativos, pero también aquella discrecionalidad técnica que se puede modular y se puede adelantar. Por ejemplo, en España, las sanciones de tráfico por exceso de velocidad en autopistas y autovías son automatizadas. Y ahí existe una cierta discrecionalidad técnica que se adelanta para incorporarse en el orden. Muy buena pregunta, desde luego, y compleja, pero en el fondo yo espero que se haya podido entender bien la respuesta. Gracias, Rubén. No se me ocurriría añadir nada. Irreprochable. Más debate. Tenemos abierto el debate. Ricardo, por favor. Sí. Bueno, en primer lugar, saludos especiales, muy afectuosos a Juanjo, a Rubén, bienvenidos. Y sobre todo, felicitar a Diego por ya convocarnos, ya presencialmente, y también saludar a Rubén. Tenía dos comentarios sobre el tema. Para Rubén, ya estamos viviendo hoy, por ejemplo, el tema de compras públicas a través de un mecanismo que nosotros denominamos el acuerdo marco, que es el sistema el que con un algoritmo ya predeterminado fija, decide quién es finalmente el ganador, porque ya las ofertas llegan y con aplicación del algoritmo sobre la base de varios criterios se determina el ganador. Y eso ya está siendo real. Por lo tanto, ratifica lo que acaba de señalar sobre este adelanto no de discrecionalidad. Pero me planteo un reto a futuro sobre la base de las reflexiones que tú tienes. ¿Qué va a pasar cuando la inteligencia artificial se desarrolle de tal manera que sea muy difícil distinguir entre una predicación de criterios y criterios propios del sistema? Cuando ya empiece, según lo previsto, a que en algún momento tome decisiones que se confunden entre si son decisiones prefijadas o ya son propias del sistema. Pues ahí, ¿cuál es el reto para el derecho administrativo? Va a ser enorme, porque vas a tener que, por ejemplo, impugnar una decisión de ¿qué? ¿De un sistema? Pues ahí tenemos un reto enorme en este paso que estamos dando en el mundo hacia lo que es el aprovechamiento de la tecnología de información y la inteligencia artificial. Y respecto de Juanjo, me parece fundamental lo que acaba de señalar. Los derechos de las personas no tienen en absoluto por qué desprotegerse en nada por la implantación de la tecnología de información y todo lo que se aplique en los sistemas. O el resultado debe ser igual o mejor, pero nunca peor. Es una regla fundamental y eso nos estamos olvidando en diversos países y también acá se meten algunos temas en que tú implantas tecnología de información y te tiraste abajo varios derechos que antes estaban protegidos por las vías físicas. Y el administrador dice, ¿y qué pasó? O sea, me implantaste esto y bueno, me discriminaste porque no puedo ingresar
no tengo conectividad, estoy fuera. Y segundo, cuando quiero entrar cuando ingreso, de repente hasta encuentro situaciones peores que las que estaba antes, en los tiempos de respuesta o en la calidad de la respuesta. Entonces, también creo yo parte de la estrategia de la implantación del aprovechamiento de tecnología de información tiene que ser que alguien esté acompañando desde el punto de vista jurídico todas las decisiones técnicas que se van tomando al diseñar los procesos que van a ir por vía electrónica. Porque normalmente esto está en manos de personas que son técnicos, especialistas, muy conocedores, por supuesto que sí, pero que no necesariamente están imbuidos de todo lo que implique la protección de derechos o de facultades, inclusive de la administración, porque también es al revés. Pues eso creo que amerita un tratamiento integral del tema cuando se vaya a tomar una decisión sobre cómo implantar en la administración pública la tecnología de información y la inteligencia artificial. Los dos comentarios que... Totalmente de acuerdo. Yo no lo podría haber dicho. La pandemia, la COVID, nos ha puesto en una tesitura donde se ven, como diría que las costuras de algunos sistemas, muy en particular del sistema sanitario o del sistema educativo, pero muy en particular del sistema sanitario. Hay una cosa que esta situación de emergencia ha provocado y que sigue generando efectos muy diferentes en cuanto a lo que ocurría antes en la calidad de los servicios sanitarios. Haga usted las solicitudes vía telemática para asistir o para ir a ver al médico. Mande usted al médico sus datos, sus informaciones, su certificado, su no sé qué, para que el médico, ya que no le va a poder recibir presencialmente, pueda... Vamos a ver. Con independencia de que el sistema funcione maravillosamente, hay algo que ese sistema no garantiza. Y es ver al médico. Tratar, que te vea, que te toque. Es decir, si hay algo del sistema sanitario o en el sistema sanitario resulta fundamental, es la confianza que inspira esa relación personal de paciente. Y la segunda, las costuras del sistema educativo, por lo menos en lo que uno conoce, a nivel universitario, por ejemplo. Todo el mundo hemos tenido muy serios problemas para garantizar la calidad, por ejemplo, de los sistemas de evaluación. Más notables y más sobresalientes que se hayan podido dar en el curso 20. Pero esto es generalizado, ¿eh? Yo recientemente, por circunstancias varias, he estado en Lisboa, he estado en una universidad italiana, etcétera, y hemos coincidido en que no era una singularidad ni de la Universidad de Alicante, ni del sistema español, porque no tengo tanto, etcétera. Vamos a ver, hemos avanzado mucho, pero también hemos visto las costuras del sistema. Y eso es preocupante. Eso es preocupante. Son hechos fundamentales. El sanitario y el educativo. Bien, coincido plenamente y es una reflexión que no hace sino confirmar sus propias ideas. Sí, me ha parecido muy interesante, desde luego, en el tema de los acuerdos marco. La fórmula en España es exactamente igual, fórmula del acuerdo marco que se puede hacer también por medios tradicionales, aunque ahora ya en España es obligatoria la contratación electrónica, pero siempre ha existido la posibilidad, ya con la regulación anterior, esto refundido en el 2011, incluso la ley de contratos del 2007, de combinar el procedimiento de acuerdo marco con el sistema de remate de subasta electrónica. Es un sistema de remate que se puede utilizar para cualquier tipo de procedimiento. Y efectivamente, pues, esa era la modalidad. Y es muy interesante que lo estéis aplicando aquí porque objetiviza mucho y se nota en la competitividad de los precios, ¿no? Que, evidentemente, esa
posibilidad de poder duplicar pujas y no presentar una sola oferta, sino múltiples ofertas, pues al final genera una competencia muy interesante para el sector público. Y la pregunta que has formulado en relación a la inteligencia artificial es muy interesante, porque está en el objeto de debate. Yo no tengo respuestas absolutas, porque estoy trabajando ahora precisamente sobre este tema, pero sí tengo alguna convicción. La primera, y por el momento, es que precisamente los ámbitos donde hay una mayor discrecionalidad son aquellos propicios para la inteligencia artificial. Pero precisamente por esa razón no debe entenderse como una toma de decisiones de inteligencia artificial absolutas. Es decir, sin la intervención humana. Ahí debe reservarse necesariamente la intervención del órgano administrativo. De hecho, la Unión Europea en el soft law que tiene en estos momentos sobre la propuesta de reglamento de inteligencia artificial, en el fondo ha establecido dos dimensiones de lo que llaman inteligencia artificial, ¿no? Que en el fondo, si lo traducimos bien y entendemos bien el lenguaje, es automatización e inteligencia artificial. Y el tema de la inteligencia artificial debe servir como mecanismo para la ayuda a la toma de decisiones del órgano administrativo. Y a mi juicio, y ahora recientemente acaba de publicarse un artículo sobre Smart Cities y protección del medio ambiente, acaba de publicarse en la revista de anuario de Derecho Local, un monográfico, me pidieron ese trabajo, y en ese trabajo yo he sostenido que el ordenamiento jurídico ambiental, urbanístico también, debería avanzar hacia la incorporación de estas tecnologías para acotar la discrecionalidad de los órganos administrativos y ayudarles a justificar la toma de decisiones. Por ejemplo, si en el diseño de unos accesos a la ciudad de Lima hay una amplia discrecionalidad por parte de la administración, perfecto, perfecto, para eso está la discrecionalidad, precisamente, ¿no? Para ajustarlo. Pero hombre, si tenemos un montón de datos de los vehículos que entran o no a Lima, porque lo podemos seguir a través de los teléfonos móviles que van en los vehículos, que esto se sabe perfectamente, y sabemos por dónde entran los vehículos actualmente, por dónde salen. La normativa no debería decir que por lo menos a la hora de tomar la decisión administrativa discrecional exista un tratamiento de esos datos para la ayuda a la adopción de decisión. Yo creo que sí, estoy convencido de que sí. Porque así al menos el órgano que tiene que tomar la decisión reflexionará sobre datos objetivos. Cuando se pueda, hay que utilizar sistemas de inteligencia artificial precisamente para asistencia en la labor de los órganos administrativos. Y de la pregunta que has formulado a Juanjo, y que Juanjo en su disertación ha dado en el clavo, ¿no? Como se dice habitualmente en esta cuestión de que la administración electrónica solo puede ir a mejor para los derechos, ¿no? Para el cumplimiento de los derechos. Yo voy a poner un ejemplo que es claro. Cuando en el modelo de administración tradicional, por ejemplo, nosotros presentábamos una solicitud para matricular a nuestros hijos en la escuela infantil, nos pedían una serie de datos, ¿no? La declaración de la renta completa, una serie de datos, ¿no? Nuestro domicilio, etc. Y los empleados públicos estaban trabajando con documentos completos donde ponía mi nivel de renta, cuando ellos realmente solo necesitaban saber si estabas por encima o por debajo de 20.000 euros o por encima o por debajo de 30.000 euros. Esto vulneraba claramente el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Fijaros, por mucho que la persona hubiese autorizado el tratamiento. Porque la persona autorizaba el tratamiento porque no tenía otro remedio. Entonces, lo que nos debe preocupar es cómo cumplir mejor con el derecho fundamental a la protección de datos. Y la clave está en que debemos combinar ese derecho con el derecho de acceso al dato mínimo necesario para la tramitación del procedimiento. Es decir, la administración electrónica debe servir para que cuando yo presente una solicitud, yo no entregue los documentos
y el sistema de manera automática me conteste: este señor está por debajo de 20.000 euros o por encima de 20.000. Pero nadie tiene por qué saber si yo cobro 49.000 o cobro 9.000. Nadie tiene por qué saberlo, porque eso es irrelevante para la tramitación de ese procedimiento. O sea, es una muy buena pregunta y es un ejemplo que yo lo pongo mucho cuando voy a dar formación, ¿no? Porque creo que se ve muy claro. Muy bien. Bueno, bienvenidos a la universidad. Gracias por tus palabras y además por participar de esta primera edición de la maestría de Derecho Administrativo. Yo creo que no hemos podido tener un mejor inicio de esta primera edición de la maestría. Yo me quedo con las preocupaciones del maestro, porque en países como el nuestro, o sea, en Latinoamérica, estas brechas digitales, estos sin techo digitales, existen y son muchos. Y países como el nuestro quieren estar a la vanguardia de la innovación. Entonces, siempre existe esta tendencia de buscar el gobierno electrónico, y es algo que se ha acelerado con la COVID. Pero yo siento que hay una falsa ilusión, ¿no? De sentirnos en un gobierno electrónico que en realidad no lo es. La pregunta, Rubén, porque coincido con el maestro y parto de esas preocupaciones, parte de servicio universal de servicios importantes como el Internet, electricidad, países como el nuestro que existen comunidades nativas, campesinas, o sea, le agregas problemas adicionales, la falta de personal cualificado que pueda estar preparado para hacer funcionar ese gobierno. Me parece que la palabra progresividad en la implementación del gobierno digital es clave. O sea, vale decir, lo que dijo el profesor Salazar, no es reemplazar el procedimiento tradicional por uno de manera absoluta, sino quizás tener en paralelo ambos para no desmejorar los derechos de los ciudadanos. Porque si no, si hay una especie de reemplazo por buscar la innovación, vamos a terminar perjudicando no solo a los que no son nativos digitales, sino a los que ya están en esta parte de brecha en tema de servicios públicos, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes el tema desde España, que tienen más tiempo, digamos, en esta implementación del gobierno? Muy buena pregunta, Alberto. Muy buena. De hecho, yo estoy 100% de acuerdo con lo que ha comentado Juanjo y por tanto con lo que has comentado tú. Además, él sabe perfectamente que yo en estos momentos, los problemas son comunes en España. Yo estoy en estos momentos dirigiendo, una de las tesis doctorales que estoy dirigiendo es de una secretaria de ayuntamiento, Andrea Rodero. Esta mañana precisamente nos estaba hablando bien, o sea, Juanjo sabe perfectamente de esta cuestión. Y su tesis es sobre el principio de accesibilidad para romper la brecha digital desde una triple perspectiva. La de infraestructuras, tanto 100% de acuerdo con lo que ha comentado Juanjo. Es inadmisible, yo ya esto lo dije en mi tesis doctoral, en España es inadmisible que las cabinas hasta hace nada, las cabinas telefónicas hasta hace nada, 6 meses creo, hayan estado dentro del concepto de servicio universal de telecomunicaciones. Es decir, había que garantizar que hubiera cabinas en los pueblos, pero no que hubiese internet de alta calidad. Está ridículo. Ridículo. Por tanto, el derecho tiene mucho que hacer aquí. Claro, lo primero es establecer que tiene que estar dentro del concepto de servicio universal de telecomunicaciones. En todas partes. Pues claro, es que llevar internet a un pueblo rural, yo, bueno, Diego sabe perfectamente
Yo soy originario y mi familia, un pueblo pequeño de la zona norte de Córdoba, donde allí Internet es, y era hasta hace bien poco, el track rural, es decir, un inmenso platillo para conectar con satélite que te proveía un Internet además de baja calidad. Imposible hacer trámites cualificados. Esto no tiene sentido. Entonces, esa es la primera línea que está siguiendo. La segunda línea que está siguiendo es qué pasa con las personas que tienen especiales dificultades. Personas mayores, no tengan formación o cualificación, personas que son ciegas, por ejemplo. Aquí hay que trabajar sobre el concepto de la usabilidad, en primer lugar, diseñar sistemas sencillos, usables, fáciles, pero también con la formación de los empleados y las oficinas de asistencia. Es que habrá determinadas personas a las que tengamos que asistir. Y esa es la parte pública. Y de hecho, yo en España me mostré en su momento contrario a la aplicación del artículo 14.2 de la Ley 39/2015. El artículo 14.2 me parecía muy bien en algunos ámbitos, es decir, que se obligara al procedimiento electrónico. Pero claro, personas jurídicas, que no es lo mismo una persona jurídica, no sé, el Banco de Santander, Inditex, una persona jurídica que son dos personas. Es mi tío, ¿no? Que es el pintor del pueblo, el único pintor del pueblo, y que cuando le va a notificar el secretario del ayuntamiento, ¿de verdad le va a enviar una notificación electrónica? ¿Se van a ver todos los días en el bar, como me dijo una vez? Hombre, por favor, ¿no? O una comunidad de bienes, ¿no? Una comunidad de propietarios, que es una entidad sin personalidad jurídica. ¿Tiene sentido esto? La progresividad. Yo creo que es clave. Y entender bien la progresividad, yo creo que es absolutamente clave. Me parece una reflexión muy interesante. Yo, de hecho, ya estoy dirigiendo una tesis doctoral, ya está avanzada la tesis. Espero que en año y medio pueda estar ya cerrada, año y medio, 2. Y le tengo mucha fe a este trabajo porque Andrea es una persona que tiene una enorme vocación de servicio público, ¿no? Ella es funcionaria municipal, muy brillante, y creo que puede dar unas claves importantes para el cambio de perspectiva y el cambio de prisma, ¿no? en España, porque las cuestiones son comunes. Ayer, de hecho, esta mañana hemos estado hablando, porque ayer, cuando Diego lo voy a contar, ¿no? Pero cuando Diego nos lleva al hotel, llevaba la radio puesta y en la radio dieron un dato, ¿no? Que había 1,5 millones de personas en Lima que no tenían acceso al agua. Y lo primero que pensé es que cuando Alejandro amablemente me presentó en la maestría, en mi primera sesión había dedicado media hora a hablar de los problemas de la brecha digital y de cómo intentar solucionarlos un poco en esta línea. Porque si no, me habría quedado en ese momento frío, helado. Yo hablando de administración digital como algo absoluto, ¿no? Cuando hay 1,5 millones de personas en Lima que no tienen acceso al agua, ¿no? Qué banalidad, qué banalidad. Entonces, muy buena la pregunta. Richard Martin, adelante. En primer lugar, felicitar a los invitados. Es un lujo tenerlos en esta oportunidad en la universidad. Y básicamente quería hacer una introducción muy corta, conciliando un poco las intervenciones tanto de Rubén como de Juan. Plantearles, quizás desde una perspectiva generacional, la preocupación por las garantías de los administrados derivadas de la administración digital y de los procedimientos que se han generado. Pongo algunos ejemplos muy breves, muy concretos. El día sábado, por ejemplo, se ha emitido en el diario oficial un decreto legislativo, creo que el 1535, sobre el perfil del buen contribuyente, ¿no? En materia tributaria, donde va a ser una serie de indicadores, de data. La administración tributaria va a decir, tú eres buen contribuyente, eres mediano, y a partir de eso va a activar sus procedimientos de fiscalización de forma más activa respecto de uno u otro contribuyente. Entonces, desde esa perspectiva, tenía la preocupación
en el balance, todos creo que estamos de acuerdo con una administración digital creciente, con desarrollo de procedimientos de esta naturaleza, pero por otro lado también hay una suerte de temor, no digo fundado o no, eso se verá en cada caso concreto, pero de la invasión o la falta de protección a garantías tradicionales, por ejemplo, de presunciones de ilicitud, presunciones de inocencia, a partir de este tipo de procedimientos, llamemos hasta cierto punto, agresivos respecto a los ciudadanos. Y traslado también, con eso se termina, esta problemática en el periodo de pandemia se ha activado mucho en el ámbito de los procedimientos o las actuaciones de fiscalización, para no entrar en debate, ¿no es cierto? Se activó mucho todo el tema de las actuaciones probatorias. Actuaciones probatorias que han incidido básicamente sobre temas virtuales, sobre actuaciones virtuales. Por ejemplo, en las instituciones dedicadas a fiscalización se ha activado el sistema de drones y una serie de mecanismos que han sido bastante eficientes. Pero también hay algunos riesgos respecto a algunas actuaciones probatorias que en esencia buscan la verdad material. Por ejemplo, las testimoniales, las pruebas inspectivas, muchas veces a través del sistema virtual pierden su eficacia porque finalmente, como decía Juanjo, el face to face, el cara a cara entre el administrado y la autoridad no se plasma y estamos ante, finalmente, vamos a poner en términos muy gráficos, ante un vídeo que no plantea la naturalidad de la actuación probatoria. Quería un poco sus comentarios sobre los temas. Yo creo que ahí hay tanto que puede primero ejemplificarse, ¿no? Y después comentar, razonar, etcétera. Son temas enormemente sensibles. Estoy totalmente de acuerdo en que estos ejemplos que tú estás poniendo son ejemplos que van justamente a esas cuestiones sensibles para las cuales yo creo que no hay una respuesta. Hay muchas respuestas y todas ellas se deben de mover siempre, a mi modesto entender, sobre las premisas fundamentales de la actuación. Pero hay que preservar los derechos a la intimidad, a la presunción de inocencia, a la dignidad de las personas. Es decir, son garantías fundamentales que, salvo situaciones de emergencia que podemos sacrificar y dentro de un determinado marco limitativo, etcétera, no pueden ser vulneradas por premisas o fundamentos sustentados en las nuevas tecnologías, en la eficacia de la administración, etc. Hemos mantenido, y yo creo que ese principio es sagrado, la eficacia de la administración y su eficiencia es un valor constitucional, una exigencia a la administración, pero no a cualquier precio. Porque si se hacen actuaciones irregulares desde el punto de vista penal, se invalidan y por tanto no se puede juzgar porque esas pruebas están preconstituidas, predeterminadas o porque en un momento determinado se han obtenido ilícitamente. No opera ese mismo principio en el ámbito del derecho sancionador o en materia de inspección, etc. Ahora, seamos sinceros, todo ese potencial maravilloso de la tecnología para en un momento determinado permitir una mejor decisión o actuación administrativa en relación, por ejemplo, al control de los móviles, de los automovilistas que una y otra vez circulan. ¿Qué miedo le da a uno? Si solo se queda en el dato de que ese sujeto va mucho por ahí, pues si después se va a utilizar para decir, es que iba a traficar con drogas, es que se paraba siempre en el mismo sitio, es que no sé. Ojo. Pero sinceramente, y lo sabes tú mejor que nosotros, porque tienes, digamos, un extraordinario conocimiento de la realidad, parte del derecho de la realidad jurídica, es que la cuestión es tan sensible
y tan difícil de perfilar jurídicamente que tenemos que tener una confianza ciega en muchos planos, a mi juicio, dimensiones, para no dudar de que muchos de estos avances no necesariamente pueden ir o van a ir en la mejor dirección. No. Teresa quiere intervenir. Permitimos a Teresa. Adelante, Teresa, ¿cómo estás? Hola compañeros, muy buenas tardes a todos aquí desde Murcia. Y bueno, encantada de estar aquí y seguir a estos compañeros que tanto saben de este tema tan importante como es la administración electrónica, el procedimiento electrónico. Simplemente quería intervenir para felicitaros, para saludaros y para remarcar que habéis puesto efectivamente el dedo en la llaga o habéis atinado a indicar cuáles son las grandes todavía dificultades del procedimiento electrónico en la administración electrónica, que aunque en España llevamos, es cierto, algunos años, pero verdaderamente todavía tenemos grandes hándicaps, lo habéis manifestado, la preservación de los derechos y las garantías de los ciudadanos. De un lado, como bien ha dicho el profesor Juan José Díez, la brecha digital, o sea, esto es un gran hándicap, es una gran dificultad. El acceso de todos los ciudadanos a esa administración electrónica, primero en condiciones de usabilidad, como ha dicho muy bien el compañero Rubén Martínez, pero también de accesibilidad. Vamos a ver, yo aquí me viene un concepto de los grupos vulnerables, es decir, no solamente es necesario que se controle y sepamos manejarnos, sino que también podamos acceder, ¿verdad? Porque este servicio tenga unas condiciones o unos precios a los que todo el mundo puede acceder. Y ahí Rubén ha dado también en el clavo en el tema de qué conceptos entran en la categoría de servicio universal dentro de este ámbito. Por otro lado, también me ha parecido muy interesante que lo hayáis mencionado, porque aquí en España también se ha dicho y se ha manifestado, y es la posible regresión, ¿verdad?, en los principios fundamentales del derecho administrativo en el procedimiento electrónico. Y creo que Rubén ha puesto ejemplos muy significativos que lo han hecho o lo han evidenciado claramente, ¿verdad? La firma electrónica, cuando esto se convierte en un elemento invalidante, ¿verdad? Porque hay jurisprudencia que se ha manifestado y por eso algunos compañeros han manifestado el hecho de que se está produciendo una regresión en estos principios, son las dificultades que se producen muchas veces en el acceso a plataformas, pues por ejemplo, cuando tenemos un ejemplo también cotidiano de muchos de nosotros, cuando tenemos que presentar las solicitudes de sexenio, pues muchas veces se han producido también dificultades que han impedido, ¿verdad?, el acceso al procedimiento electrónico. Nada más, compañeros, solamente quería saludarles, felicitarles y decir que ciertamente hay todavía pues grandes dificultades, aunque se ha avanzado, como no, pero bueno, hay mucho que trabajar. Muchísimas gracias. Gracias por tu participación. Un gran abrazo. Abrazo, compañeros. Un abrazo. Un poco simplemente lo que ha comentado el profesor Martín, y ya enlazando también con lo que comentaba Teresa, porque evidentemente me ha parecido muy interesante. Al final la clave está en que tenemos que seguir en los procedimientos, sea tradicionales o electrónicos, el marco normativo de funcionamiento de la administración, que es que nos hemos dado todos, ¿no? Es decir, si ese perfil del buen contribuyente está regulado en una norma, está claramente delimitado, se ha debatido lo suficientemente y tiene un nivel normativo legal, pues bueno, se puede debatir, ¿no? El problema es que muchas veces esto se anuncia en una norma de segundo o tercer nivel sin un anclaje claro en la ley y está vulnerando claramente derechos legalmente protegidos. Eso no se puede tolerar. No se puede tolerar el diseño de un sistema que vulnera derechos legalmente protegidos en nuestro ordenamiento jurídico, articulándolo pues, de esta manera, ¿no?, de andar por casa. Eso es inadmisible. Y se hace muchas veces. Y conociendo las administraciones por dentro, he tenido experiencias y en ello, conociendo las administraciones por dentro, pues puedo decir más o menos por qué creo yo que esto se produce. Se produce porque muchas veces en el ámbito de la administración electrónica, al final,
los ingenieros y los informáticos han tenido mucho poder de decisión. Muchas veces mucho más allá que los juristas. Y se ha trabajado poco en colaboración. Entonces, al final, cuando una administración se ha gastado, no sé si sea el caso, 500.000 euros en desarrollar un software para decir quién es el buen contribuyente o no, luego no lo voy a poner en funcionamiento porque esto no lo diga una ley, cuando ya me he gastado 500.000 euros, no sé si estoy siendo lo suficientemente claro. Pues no, no lo puedes poner en funcionamiento, por mucho que te hayas gastado 500.000 euros, cuando no has hecho un proceso legislativo para garantizar el marco. Y en el riesgo de las actuaciones probatorias, la inmediación, totalmente de acuerdo. O sea, no es igual esta sesión, es así, y todos los que, no es igual esta sesión de los que estamos aquí presencialmente y los que están online. Hay matices que se pierden. Yo seguramente la intensidad con la que defiendo algunas posiciones, pues ustedes perfectamente pueden ver si mi propia convicción es así o no. Ustedes y online pues es más complicado. Entonces, nada, 10 segundos para decir. A veces las administraciones sí que hacen las cosas bien. Voy a poner un ejemplo de la administración española en la COVID. Para simplificar, agilizar, dar una mayor eficacia a las tramitaciones de las prestaciones de los autónomos, en plena crisis de la COVID eran personas que al final los autónomos se habían quedado sin ingresos. Y para el sistema de ayudas, la administración se le ocurrió, y me pareció un gran acierto, que se tiraran de las entidades gestoras de la Seguridad Social, de ASEPEIO, entidades fundamentalmente privadas, pero que ya tenían sus datos y que pudieran acceder a las prestaciones simplemente con una solicitud y sin ni siquiera firmar el firma. ¿Chapó? Porque estamos adaptando, ¿no?, los principios básicos, claves, a una realidad concreta y determinada. Entonces eso, en fin, tiene que ser así. Yo creo que tiene que ser así. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Nos quedan unos minutos. Yo quiero plantear un último tema para los últimos minutos de la conversación. Perdón, ¿había una mano levantada? Sí, creo que tenemos una mano levantada. ¿Cómo estás, Tania? Adelante, por favor. Tenemos unos minutos. Gracias. Gracias, Diego. Muy buenas tardes a todos y a todas. Encantada de poder participar unos minutos en este magnífico evento que ha organizado precisamente el área de Derecho Administrativo. Un saludo muy afectuoso al maestro y al colega que ha tenido muy bien a exponernos las materias el día de hoy. Voy a conectar la cámara. Muy bien. Bien. Me hubiera gustado muchísimo estar presente el día de hoy. He tenido otros compromisos, me ha ajustado el tráfico, pero encantada de poder, bueno, aportar en este punto. Nosotros el año pasado celebramos el Bicentenario en el Perú y el Estado peruano, el gobierno concretamente, propuso una agenda digital hacia el Bicentenario, ¿no? Yo solamente quisiera rápidamente ver este aspecto como parte importante, lo que significa también las preocupaciones que comparto en la línea con los colegas que me han antecedido, como propuesta de un Perú, digamos, más integrado, no solamente, digamos, de la aplicación tecnológica, sino también integrado, es decir, una mayor inclusión social respecto de lo que significa el acceso y el cierre de brechas en esta sociedad del conocimiento. Se menciona, en primer lugar, desplegar la plataforma digital de declaraciones juradas de intereses a nivel nacional, impulsar la estrategia digital para compras públicas, sustentar el proyecto de inversión pública para el Centro Nacional de Datos, implementar la plataforma digital única de denuncias del ciudadano a nivel nacional, implementar la plataforma digital única de transparencia y acceso a la información pública a nivel nacional, implementar la plataforma nacional de servicios digitales basada en interoperabilidad, gobierno de datos, seguridad y arquitectura digital, impulsar la transformación digital en las entidades públicas estratégicas y, finalmente, impulsar el Plan Nacional de Conectividad con prioridad en las zonas de mayor necesidad económica. Y otros asuntos también vinculados a los aspectos sectoriales, en el aspecto, por ejemplo, de salud y aspectos de difusión y garantía, por supuesto, de estas plataformas y en el uso mismo de ellas. Y a mí me gustaría
al profesor Rubén, que ha tenido bien exponernos y que le agradecemos mucho por esta brillante exposición, y a los comentarios del profesor sobre los aspectos que nos convoca el día de hoy. Me gustaría en este punto de las garantías del administrado, es decir, hasta qué punto, ¿no? O sea, cómo medir y evaluar la evolución de la aplicación de la tecnología en la administración con respecto a los principios generales del derecho administrativo y los valores constitucionales, ¿no? Toda vez que precisamente para que el derecho administrativo pueda guiar la transformación digital en cierto modo, los distintos enfoques podrían desarrollarse también en un enfoque normativo global y de alguna manera convergente y coherente, es decir, teniendo en cuenta que los desarrollos técnicos son muy similares a nivel internacional y los valores que se cuestionan también suelen ser similares, sería también importante considerar el intercambio internacional como un aporte importante en estos aspectos tecnológicos y al mismo tiempo de valoración en cuanto a los aspectos de orden constitucional y protección de derechos y libertades fundamentales. Muchas gracias. Gracias, Tania. Rubén. Aprovecho, perdón, para despedirme de Teresa, que nos deja, y muchísimas gracias, Teresa, por haber participado del seminario. Adelante, por favor. Muchas gracias también a Teresa, que allí en España logra las horas que tiene en explicación. Bueno, es una reflexión muy interesante, ¿no? Yo no tengo claro ciertamente cómo se puede valorar el impacto en los derechos y en los principios. No tengo claro, pero lo que sí estoy seguro es que los problemas son comunes en todas las administraciones de todos los estados. Aquí no hay administraciones que tengan una clara delantera, lo estén haciendo todo perfectamente y otros que no. Es más, yo no soy muy partidario de esos informes que se suelen hacer por la OCDE. ¿Vale? Pues el nivel de impacto de la administración digital los he utilizado muy poco. ¿Por qué? Porque igual que los índices, por ejemplo, de transparencia internacional, ¿no? Porque miden cuestiones que en ocasiones no están bien trabajadas. Esa es la realidad. Miden cuestiones que y cómo se miden esas cuestiones, ¿no? Este tipo de indicadores a veces se miden pinchando simplemente en un enlace para ver si existe algo detrás del enlace, pero no se comprueba si lo que está detrás del enlace verdaderamente te permite desarrollar el servicio. Ahora, lo que sí que tengo claro un poco en la línea de lo que hemos estado hablando aquí, y yo creo que se podrá estar de acuerdo conmigo, es que el impacto de lo tecnológico solo puede mejorar el ejercicio de los derechos por parte de las personas interesadas. Es decir, el impacto, por ejemplo, en valores de eficacia o eficiencia, tiene que ser que una persona que antes tenía que buscar simplificación administrativa, tenía que buscar 10 documentos, pues ahora puede ir a la administración sin buscar esos 10 documentos porque la administración los va a encontrar y va a acceder solo a los datos necesarios. Entonces yo creo que ahí es la manera correcta de medirlo. Muchas gracias, Rubén. Bueno, antes de finalizar el 14 seminario de profesores, quiero agradecer nuevamente la participación de nuestros colegas que han estado en modalidad virtual. No había mencionado, por ejemplo, al profesor Martín María Raskin, que también nos ha estado acompañando. No lo había encontrado entre la lista, así que nos damos mucho gusto que nos acompañe, por supuesto a Teresa, a Gabriela también, que están desde España, y a todos los colegas que se han conectado. Por supuesto, simplemente para terminar, 2 palabras, es decir, este es un tema vivo, ¿no? Este es un tema que nos convoca, en el cual tenemos que trabajar más, tenemos que promover investigación, tenemos que hacer que los jóvenes que están ahora haciendo estudios de posgrado se interesen también por el desarrollo de esta temática, ¿no? Tenemos felizmente importante respaldo de nuestros colegas, compañeros que nos llevan la delantera, pero sabemos que siempre van a estar en el apoyo y también en respaldar las iniciativas que puedan haber en relación a estos temas, ¿no?
tenemos muchas cosas que conversar sobre esto, que investigar. Yo quería plantear el tema del control de la actuación administrativa y digital, pero ya nos llevaría probablemente mucho más tiempo del que nosotros hemos planificado y tenemos que ser estrictos con la hora para respetarla, ¿no? Agradecerte, Juanjo, por estar con nosotros acompañado, por supuesto, Rubén, por la brillante exposición, por las consideraciones, por supuesto, por la excelente trayectoria académica en lo que es el desarrollo de una investigación en donde eres un reconocido líder a nivel de Iberoamérica, y por supuesto nosotros muy contentos de tenerte aquí. Muchas gracias a nuestros compañeros que están aquí acompañándonos, a Ricardo, a Richard, comienzo por el mayor, ¿no? Alejandro, Ever, Johnny, por supuesto, y Alberto, y el apoyo que siempre nos brinda Maricielo y el equipo del Grupo de Investigación en Derecho Administrativo, el GIDA, ¿no? A nuestros alumnos de la maestría, del PCE, a nuestros alumnos, a los profesores de Derecho Administrativo que han participado en la Red Peruana de Universidades, que también algunos están conectados, saludarlos y agradecerles por su participación. Vamos a concluir aquí nuestro seminario. Buenas tardes y muchas gracias a todos. Buenas tardes.